los muros veré caer. ¿Cómo están, iglesia? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es un día especial porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos hablando de iglesia en casa. Y antes de iniciar con toda esta palabra de Dios para tu vida, para mi vida, quiero invitarte a que en tu lugar demos gracias a Dios por su palabra. Cierra tus ojos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Hoy te buscamos, te necesitamos. Hoy abrimos nuestro corazón, hoy abrimos nuestros ojos, hoy deseamos que tu presencia venga a nuestras vidas, nos llene, nos instruya y nos lleves a ese lugar que tú has planeado para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra que es un regalo en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, qué increíble es que estemos hablando en estas semanas de cómo tener una iglesia en casa. El objetivo de Sinaí, de esta iglesia Sinaí, es retomar los grupos familiares, los grupos de conexión, los grupos pequeños, las células como usualmente se le conoce, y que cada casa, cada vida principalmente, sea un altar, y cada casa sea un altar, que varias casas abran puertas para compartir la palabra de Dios, para compartir el amor, la gracia, la compasión de Jesús hacia la humanidad. Así como hemos recibido, también dad lo que hemos recibido de gracia. Y hay algo que hoy quiero compartirte de esta parte de poder abrir, de poder dar a los demás. Algo que es una parte de la Biblia que hemos leído, que algunos han escuchado, y quiero platicarla con ustedes, quiero leerla, meditarla, que el Espíritu Santo nos guíe. Y acompáñame, por favor. Vamos a leer Marcos, vamos a leer el capítulo 6 del verso 30 en adelante. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes alguna otra versión, no pasa nada. Aquí vamos a poner los textos para que nos puedas acompañar. Dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron a la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Estamos hablando de esta parte cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar niños, mujeres. Algunos calculan que son 15,000 personas.
Pero estamos viendo esta historia, estamos viendo que Jesús se va con sus discípulos, se va a un lugar tranquilo, tal vez para descansar, agarran rumbo con su barca, se suben para ir a un lugar, la gente los sigue por la orilla y los alcanza. Es más, antes que ellos bajaran de ese bote, la gente ya estaba esperándolos, porque tenían necesidad de conocer a Jesús. Y me encanta esta parte de la Biblia que dice que Jesús vio una gran multitud de gente. Y quiero centrarme en esta parte. Jesús, cuando venía en el bote cruzando para llegar donde estaba esa gente que ya lo esperaba, yo creo que desde ahí se empezó a dar cuenta que ya había mucha gente que lo seguía. Y me encanta que Jesús ve. Y es lo que quiero primero decirte esta mañana, en este momento. Jesús levanta sus ojos y ve. A veces, después de que vea esta gran multitud, la palabra dice que siente gran compasión. Pero primeramente, para entender una necesidad o para entender a alguien que está pasando por alguna circunstancia, es entender, ver esa necesidad. Jesús vio a la gente. A veces tenemos hasta el refrán de que ojos que no ven, corazón que no siente. Y a veces el egoísmo nos limita de ver necesidades de los demás, de levantar nuestros ojos. La indiferencia nos limita a abrir los ojos, nos tapa los ojos. La ambición nos llega a cegar. Jesús abrió sus ojos, levantó sus ojos y vio necesidad. Y la primera parte o el primer mensaje que quiero decirte es: Dios nos habla a abrir nuestros ojos y ver la necesidad alrededor. Dice la palabra de Dios que los vio como ovejas sin pastor, los vio necesitados. Y hay una palabra importante que menciona la Biblia. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos. En otros pasajes de la Biblia donde habla esta misma, en otros libros donde habla de la misma historia, dice que tuvo compasión y sanó a muchos enfermos. En esta parte que estamos leyendo en Marcos dice que también les enseñó muchas cosas. Pero la compasión de Dios se relaciona con todo lo que es Él, con su misericordia, con su bondad, con su paciencia, con su gracia, con su amor y su perdón. Y del mismo modo que la compasión de Dios te impulsa a actuar y nos impulsa a actuar, es como debemos de hacer con la gente que tiene una necesidad alrededor. Dios nos enseña a ver, como la primera parte que estamos viendo. Al ver, entendemos una necesidad. Y esta compasión que tuvo Jesús no es meramente lástima. A veces pensamos que la compasión es: pobrecitos, están pasando por alguna circunstancia, pobrecito, estás pasando por algo complicado. Pero la compasión de Dios no es lástima, la compasión no es pena, la compasión no es tan solo condolescencia, ni siquiera la compasión que tiene Jesús con esa gente y que tiene contigo, conmigo, es tan solo empatía, ni ponerse tan solo en el lugar del otro. La compasión es algo realmente que mueve el interior y que produce que haya una reacción activa para aliviar ese sufrimiento concreto. Y además que esa reacción no solo no es una reacción que paraliza ni bloquea, es una reacción que mueve a hacer algo, que mueve a lograrlo. Y lograr que el sufrimiento, lograr que la queja, lograr que la pena disminuya. Y déjame decirte algo: Jesús te mira y me mira a mí con compasión. Y una compasión que lo lleva a actuar. Y una compasión que lo mueve por dentro para ayudarnos. El fruto de esa compasión de Dios hacia la humanidad es Jesús. Vio la humanidad deshecha, vio la humanidad perdida en errores, en decisiones, en pecados. Y Jesús es el acto de compasión del Padre para salvar ese sufrimiento. La gente te puede ver
de cierta manera la gente puede descalificarte, la gente te puede ver fracasado, la gente te puede ver derrotado, la gente te puede ver paralizado, pero Jesús nos mira con compasión. Y en esta historia Jesús miró con compasión a la multitud de gente. Jesús miró las necesidades de las personas, sanó, enseñó. Y hay algo que estábamos leyendo también en esta parte de la palabra de Dios. Y quiero regresarme un poco para que tú lo puedas leer con nosotros. Esto es el verso 37 de Marcos 6. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Y con qué preguntaron los discípulos? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Imagínense que Jesús te diga: dale de comer a 15,000 personas. O sea, los discípulos dijeron: oye, es que es imposible hacerlo. O sea, ni trabajando todo el año podríamos juntar dinero para darle de comer a estas personas. Y entonces, ¿cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Vayan y averiguan. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Y quiero decirte algo: lo que estamos hablando en la iglesia es eso, es hacer grupos en nuestras casas. Es hacer grupos donde pueda haber gente con esa necesidad, donde pueda haber gente con esa aflicción, donde pueda haber gente que necesita escuchar a Jesús, donde hay gente que necesita un alimento espiritual. Jesús dijo: háganlos en grupos. ¿Y qué es la iglesia en casa? ¿Qué es la visión que tiene la iglesia Sinaí? ¿Qué es la visión que está aquí en esta casa? Es estar cerca de las necesidades de las personas, es estar cerca en grupos para orar, para convivir, para buscar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas y para ver los milagros que se producen en estas comuniones. Hoy como iglesia tenemos esa meta de volver a retomar nuestras reuniones en hogares, de abrir las puertas, de invitar a las personas y darles de comer. Y en esta parte que estamos leyendo, los discípulos le dicen: pero solo tenemos poco. Esto que tenemos no alcanza tal vez ni siquiera para 10 personas, no alcanza, solo tenemos esto. Y déjame decirte algo: cuando empecemos este proyecto en las casas, se necesitan muchas manos. Se necesitan anfitriones que abran sus casas como hospedadores, para que gente entre, para que gente venga, para que gente conozca a Jesús. Se necesita gente que también quiera apoyar. Se necesita gente que quiera servir, que quiera invitar a alguien. Es más, se necesita tal vez gente que toque algún instrumento. Se necesita gente que ore. Tal vez tú dices: oye, es que no por alguna capacidad física, tal vez, no sé, no me puedo desplazar, pero se necesita gente que ore. Se necesita gente que interceda. Se necesita gente que sirva. Se necesita gente que comparta. Y déjame decirte que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, como esta parte que estamos leyendo, Dios lo multiplica. Y hoy que estamos hablando de esta visión para esta iglesia, a veces podemos pensar: uy, es que mi casa es muy chiquita, es que solo tengo 3 sillas, es que vivo lejos, es que solo tengo pocos amigos. Y podemos comentar las cosas porque es una realidad. Los discípulos, cuando dijeron: tenemos solo estos 5 panes y 2 peces, era la realidad que había. Era la realidad. Y hoy la realidad, tal vez para abrir este proyecto, es algo de: oye, es que solo hay una casa, es que queda muy lejos, y tal vez es la realidad. Pero lo que tenemos, nuestra realidad, no se compara con la realidad de Dios. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos, Dios lo va a multiplicar y lo va a utilizar. Ahorita que retomemos este proyecto como iglesia,
Necesitamos mucha gente que sirva, que quiera dar de comer, que quiera ver los milagros, que tal vez tengamos poco, pero quiera ver cómo Dios abre las puertas, pero quiera ver cómo Dios provee, pero quiera ver cómo Dios suple. Y tal vez tenemos poco, tal vez puedes decir mi casa es muy humilde, tal vez puedes decir lo que tú quieras. Y tal vez es tu realidad, pero Dios transforma nuestra realidad. Y somos un cuerpo, somos una iglesia. La palabra de Dios, quiero llevarte a primera de Corintios 12, vamos a leer del verso 4 en adelante. Habla de cómo somos un cuerpo, habla de cómo somos uno, a pesar de que tengamos distintas funciones, a pesar de que seamos muchos en diferentes partes de este servicio, pero somos uno. Y si tú me acompañas a primera de Corintios 12, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En el verso 4 en adelante dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es lo mismo, pero es el mismo Dios quien hace toda la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu que distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don a cada uno debe de tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Somos uno. Hay muchas partes del servicio, pero somos uno, somos producto del amor de Dios, somos enviados, somos parte de este cuerpo. Quiero leerte el verso 27 y el verso 28 también de este pasaje. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y a cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Dice a continuación: hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia, y empieza a hablar de los diferentes servicios. Y déjame decirte que cuando retomemos este proyecto como iglesia, vamos a necesitar muchas manos. Vamos a necesitar gente, como te decía, que ayude, que ore. Tal vez no puedas desplazarte, pero puedas orar. Gente que sirva, gente que invite, gente que abra su hogar, gente que tenga que traer sillas para dar de comer a esa gente. Pocos panes tenían los discípulos, pocos peces. Y tal vez lo que está en nuestras manos es poco, pero cuando tus habilidades son pocas, cuando tus recursos son pocos, es cuando podemos ver la mano de Dios en medio de todo esto. Y tal vez los demás ven que tienes poco, pero Dios da abundancia. En manos de Dios lo imposible se hace posible. Compartamos nuestros panes y nuestros peces, y Dios hará el milagro. Y me quiero regresar a Marcos, que estamos leyendo esta parte en la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 38 nuevamente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Entonces ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Y yo te había dicho en un principio que Jesús, número 1, vio a la gente, vio la necesidad, y esa necesidad se tradujo en empezar a ayudar, empezar a enseñar. Tuvo compasión de las personas.
Jesús vio la necesidad. Y hay mucha necesidad. Tal vez tu vida, mi vida, la vida de nuestros vecinos tengamos necesidad. Jesús ve esa necesidad. Y cuando ponemos en sus manos nuestros pocos recursos, cuando ponemos en sus manos tal vez una realidad no favorable, Jesús, aquí vemos que Jesús miró al cielo. Cuando ponemos nuestra realidad en las manos de Dios, el cielo responde. Dice la palabra de Dios que miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en los trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Jesús, cuando los discípulos pusieron su realidad en manos de Dios, hizo un milagro. Cuando ponemos nuestra realidad en las manos de Dios y miramos al cielo, miramos a Dios, hay un milagro. Y eso es lo que estamos hablando, es compartir lo que Dios nos ha dado. Vamos a necesitar muchas manos, vamos a necesitar mucha creatividad, vamos a necesitar gente de oración, vamos a necesitar un equipo completo, vamos a necesitar gente que ponga lo que tiene en sus manos y que Dios haga el milagro. En manos de Dios, tu casa va a ser bendición. En manos de Dios, tu servicio va a ser de bendición. En manos de Dios, la oración que estás haciendo por el grupo familiar va a ser poderosísima. En manos de Dios, nuestra realidad se convierte en una realidad poderosa, en una realidad de milagros. Y quiero nuevamente regresarme a esta parte de la palabra de Dios en Marcos. Dice que el verso 42, todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Esto es lo que queremos hablar. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad afuera. Hay necesidad no solo material, no solo de sanidad o solo de un empleo. Hay necesidad espiritual profunda afuera. Hay gente que puede tener éxito aparentemente, lo que la sociedad considera éxito, pero por dentro tiene hambre, por dentro tiene necesidad. Y Jesús tiene compasión de esa gente con necesidad. Jesús, sus entrañas se mueven para buscar restaurar, para buscar cambiar la situación de cada uno de nosotros. Y hoy Dios nos dice, dales de comer. Y esa es una chamba súper grande, es un trabajo muy grande. Como iglesia tenemos que juntarnos y decirle, Señor, aquí están estas casas, aquí están estas manos. Y voltear al cielo y ver los milagros de Dios. Y vamos a ver la obra de Dios en esto que hacemos. Y lo más increíble es que hay abundancia. Hay abundancia, sobró pan y pescado. Va a haber bendición para tu casa, va a haber bendición para casa de los vecinos, va a haber bendición que sobrepasa nuestro entendimiento, porque esa es la mano de Dios en nuestras realidades. Esa es la mano de Dios en nuestra realidad. Es abundancia, es prosperidad y es alimentar a estas personas que necesitan conocer del amor del Padre. Yo quiero llevarte un poco a Isaías 6 y platicarte un poco esta historia cuando Isaías tiene un encuentro profundo con la presencia de Dios. Tiene un encuentro, tiene una visión del templo donde el manto de Dios llenaba todo el templo. Era una visión increíble, era un encuentro increíble con Dios. Y al encontrarse con esa majestad, al encontrarse con ese
poder de Dios, al encontrarse con esa perfección, la palabra dice que él dijo: soy hombre muerto porque estoy viendo la gloria de Dios. Soy hombre muerto porque vivo en medio de un pueblo pecador, y yo soy pecador de labios, y he visto al Rey. Y tuvo una revelación. Y déjame decirte que Jesús quiere revelarse así en nuestras vidas. Quiere revelarse con un objetivo. Número 1, que seamos conscientes de nuestras vidas. Que seamos conscientes de cómo estamos. Que seamos conscientes de nuestra realidad. Isaías, al tener este encuentro, es consciente de que es un hombre pecador. Es consciente, su realidad es un hombre de labios inmundos y que vive en medio de un pueblo también de labios inmundos. Esa es su realidad. En esta historia, los discípulos tienen una realidad que es: no tenemos lo suficiente. Y Dios transforma esa realidad. Y la realidad de Isaías es que es un hombre que necesita ser perdonado, ser restaurado. Y quiero llevarte a esta parte de la palabra de Dios. Está en Isaías capítulo 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero leer esta parte de la palabra de Dios en Isaías 6, el verso 5. Cuando tiene esta revelación, el verso 5 dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Su realidad de Isaías era que era un hombre pecador. Y tal vez, ¿cuál es tu realidad en esta mañana? ¿Cuál es tu realidad? La realidad de los discípulos era: no tenemos lo suficiente. La realidad de este hombre es que necesitaba ser perdonado. Y tal vez tu realidad es que estás pasando por un momento de crisis, y tal vez la realidad es que fracasaste en algo, tal vez hay problemas en casa, tal vez la realidad no es tan favorable como parece. Lo que me encanta de esta historia dice que uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido, y dice que con él tocó mis labios y dijo: este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y Jesús y Dios transforma esa realidad. Transformó la realidad de los panes y transforma la realidad de Isaías. Hay una culpa quitada, hay una transformación por el amor y por el poder de Dios, hay una purificación. Su realidad ha cambiado porque ha tenido un encuentro increíble con Dios. Y esto es lo importante para terminar de lo que estamos hablando de Iglesia en Casa. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? El encuentro que tuvo Isaías no era para ser condenado, no era para ser señalado por sus pecados. Era un encuentro para ser transformado. Y de repente el Señor pregunta: ¿a quién enviaré? Y tal vez hoy tu realidad es esta, pero Dios quiere tener un encuentro, Jesús, contigo, y no señalarte de los errores, sino transformarte. Cambiar ese pecado, cambiar esa circunstancia. No vino a condenar, vino a transformar, vino a perdonar, vino a cambiar. Y el verso 8, Isaías responde: aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Hoy, para la visión de Iglesia en Casa, necesitamos mensajeros. Y el Señor pregunta:
¿A quién puedo enviar como mensajero? ¿Quién irá por mí? Necesitamos tener un encuentro. Hoy tu realidad es decir, no puedo ser un mensajero porque pasa esto. Yo creo que si hubiera preguntado Dios, ¿quién quiere ser mi mensajero? Antes de tener ese encuentro con Isaías, antes de perdonarlo, yo creo que Isaías no hubiera respondido esto. Hubo un encuentro, hubo una transformación. Y esa transformación produjo en Isaías un compromiso, una gratitud, una fidelidad. Y dijo, aquí estoy, úsame a mí. Y en Iglesia en Casa necesitamos gente que diga, aquí estoy, Señor. Aquí está mi casa, aquí están mis habilidades, aquí está lo poco, lo mucho que tengo, aquí estoy. Transfórmalo tú. Jesús viene a transformar la escasez de los panes en abundancia. Y Jesús viene a transformar la situación de este hombre en bendición. Viene a transformar la situación de este hombre en un mensajero poderoso. Hoy quiero decirte que necesitamos unirnos como equipo y responder como Isaías, aquí estoy yo, envíame a mí. Y Dios hará que sobreabunde. Creo que es buen tiempo para decirle a Dios, quiero ser un mensajero, pero también es un buen tiempo para decirle, necesito un encuentro contigo que cambie mi vida. Estamos en este proyecto, necesitamos orar, necesitamos unirnos y necesitamos decirle al Señor, aquí estoy. Aquí están mis habilidades, aquí está mi casa, aquí está lo que puedo hacer. Puedo ayudar, puedo invitar, puedo orar. Y creo que estaríamos cumpliendo esta parte de dar de comer. No por tus capacidades, no por mis capacidades, sino porque hemos mirado al cielo y hemos actuado y hemos respondido y dicho, aquí estoy, envíame a mí para dar de comer a esa gente que necesita. Iglesia, trabajemos en esto, oremos en esto. Yo quiero invitarte a que terminemos justo este tiempo diciéndole, Señor, aquí estoy. Gracias, Padre, porque tú vienes y nos transformas. Gracias, Señor, porque tú vienes y cambias todo. Aquí estamos. Envíanos, Señor. Envíanos a nosotros. Y necesitamos ese encuentro contigo que cambie las cosas, que cambie la realidad. Que cambie una realidad para algo que sobreabunde, para una realidad poderosa, para un futuro prominente, para un futuro lleno de esperanza, como tú lo has dicho en tu palabra. Señor, que cada persona que está viendo este mensaje pueda tener un encuentro contigo que cambie su realidad y que podamos decir, heme aquí, Señor, porque hemos tenido ese encuentro que cambia nuestra realidad del día de hoy. Tú tienes planes buenos para cada uno de nosotros. Toma las necesidades de tu iglesia, Señor, y llévanos de gloria en gloria, de victoria en victoria, en Cristo Jesús. Amén.